Y mi despecho no eran los hombres, ya había vivido el despecho del muchacho, mi despecho siempre fue mi papá. Yo lloraba y tomaba por mi papá. Y fumaba como loca cigarrillo, pero nunca llegué a meter marihuana y eso, porque Más la verdad drogas nunca no. me llegó. Pero yo sí me fumaba mis cajetillas totales de cigarrillo y licor y llegaba tan embriagada que a veces ni sabía cómo llegaba, la verdad. Yo llegaba, el otro día despertaba y decía, wow, estoy en la casa. Era durísimo, ¿sí? O sea, fue un tiempo muy duro, muy duro. Y pues empezaron a crecer esos cosas atractivas que yo no conocía. Entonces, wow, ya yo salía con uno, con otro, como porque, wow, yo llamaba la atención y yo, pero ¿de dónde tanta belleza? Si yo no me la encontraba por ningún lado porque a la gente le gusta. O sea, ya eso me empezó a causar curiosidad, ¿sí? Entonces, ya y que alguien sintiera atracción por mí, que me invitara y todo eso. Y yo traía el vacío de mi papá de que quería a alguien del sexo opuesto que me quisiera. Entonces, bueno, se fue él, a los meses vino y se llevó los niños. Para mi mamá eso fue muy doloroso, creo que ahí ya se ¿Y hubiera sido rompió. posible que no se los hubiera llevado? No, mi mamá no quiso. Ah, o sea, no, o sea, ¿tu mamá quería que se quedaran o sí quería que Mi se los mamá sí llevaran? quería que se quedaran los niños. Pero él no dejó. No, mi mamá en un inicio sí quiso que se quedaran y él les estaba pasando una cuota. Pero él después ya consiguió mujer, consiguió casa, empezó a comprar cosas y mi mamá dijo, ¿yo qué hago criando dos niños pequeños que no son mi responsabilidad mientras él hace de las suyas y son la responsabilidad de él? Me duele en el corazón, pero él tiene que hacerse cargo porque yo tengo, obviamente nos quitó toda la ayuda económica. Ah, ya, otra Entonces mi vez. mamá dijo, no es posible que yo me quede encerrada cuidando a los niños y que él me pase una cuota mientras él está haciendo de las suyas. Entonces se consiguió una mujer mucho más joven, ya consiguió casa grande, compró carro, volvió, empezó a trabajar. Entonces mi mamá un día lo llamó y le dijo, con todo el dolor del alma, los quiero mucho y todos, pero es su responsabilidad, usted ya tiene mujer, que se los cuide. No por orgullo de mi mamá, era por el bienestar de ella. Claro. No, y además que dos niños y ustedes y ella Y reventando mi para mamá todo. estaba pasando la carga de nosotros porque Claro. emocionalmente mi hermano y yo le estábamos dando cargas. Sí, sí, Mi total. hermano y yo andábamos desubicadas. Y fuera de eso, mi hermanita en esas quedó embarazada también. Entonces, mi hermana la menor quedó embarazada, yo andaba en locura, mi hermano andaba en locura. Entonces, mi mamá con dos niños, mi mamá le dijo, no, lo siento. O sea, yo cargo con los míos, usted cargue con los suyos, porque cada uno con su carga. Y pues, otra vez nos quita la ayuda económica. Entonces, ya empezamos, yo estaba trabajando, mi hermano trabajaba, entonces empezamos a colaborarnos unos con otros. Bueno, Menos mal ya había menos ingresos mal. por ese lado y si no, pues estarían Sí, yo mal. siempre he tenido algo y es que siempre he sido muy organizada desde pequeña. Aunque en mi vida emocional en ese momento yo estaba desorganizada, yo físicamente siempre en mi entorno siempre fui muy organizada. Entonces yo siempre mantenía mi entorno muy limpio, muy bien, y la economía también, siempre fui muy organizada en mi economía. Entonces, siempre he sabido manejar muy bien los recursos. Entonces, sé que quiero salir el fin de semana, pero primero lo primero, o sea, primero se pagaban los servicios, primero se pagaban todo lo que se tuviera que pagar, ¿sí? Yo podía hacer lo que fuera, pero organizada financieramente. Sí, sí, no, en mi casa, o sea, yo primero sí, yo Responsable. les compraba que la ropa a mis hermanos, que los servicios estuvieran al día, que sí, o sea, las cosas de la casa estaban al día hasta ese momento y gracias a Dios porque me ha dado como ese don, como ese sentir del orden, ¿sí? Entró en desorden mi vida emocional, pero bueno. Ya en ese tiempo me quedé sin trabajo y recuerdo que nos empezamos a quedar en los servicios. Y resulta que, no, este pedacito, amigo, te lo voy a contar. Esto fue antes de salirme de trabajar de Macumba. Y resulta que, pues solamente trabajaba allí los fines de semana. Pues no ganaba lo suficiente, ¿sí? Entonces, nos empezamos a quedar en los servicios. Yo trabajaba de día en almacenes de ropa y de noche en Macumba. Entonces, pasé una experiencia muy chévere porque cuando empecé a trabajar en los almacenes fue muy chistoso porque allá nos revisaban.
nos revisaban la ropa para salir la administradora, entonces siempre nos hacía mostrarle el brasier, que por un ladito la tanga, que las medias. Claro, para ver si no se llevaban nada. Sí. Entonces fue muy chistoso porque ella, una paisa muy linda, ella, recuerdo que fueron muy buenos jefes conmigo. Y resulta que ella siempre me decía, Marcelita, tú tienes unos senos muy lindos. Vea pues. Y yo quedaba así, gracias. Que nos muestre, ¿sí o no? Pues se dice que nos muestre. Sí, en otro podcast, diría yo. Entonces, ella siempre era con eso. Entonces resulta que curiosamente, cuando llegaban los proveedores, ellos siempre llegaban de Medellín, de esas partes, casi siempre eran paisas. Entonces llegaban con sus maletas llenas de ropa a los proveedores a enseñarles a ellos la ropa. Entonces yo estaba trabajando cuando escuchaba por el micrófono, Marcelita, que sube y yo subía corriendo y era para que me midiera la ropa. Entonces ahora me ponían a modelarle la ropa. Entonces, mídete esto. Y así. Y yo, bueno, pues curioso. A mí ya eso me empezó a dar curiosidad, que yo bueno, wow, encontré otra fase en mí. Otra faceta. Ahí tenía un amigo fotógrafo y a él le gustaba tomarme fotos. Y nos íbamos para el apartamento de él solo a tomar fotos, hartas, me tomaba hartas fotos, recuerdo. Y yo, bueno, o sea, seguía encontrando esas fases en mí que yo nunca había visto, o sea, yo nunca veía belleza en mí, la verdad, la gente la veía, pero yo nunca la veía, entonces... Y eso te iba a ayudar a dar también autoestima. Eso me causaba mucha curiosidad, ¿sí? Pero yo la estaba utilizando de mala manera, porque yo ya estaba aprovechando eso para hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces resulta que en unas festividades, ellos sacaron unos carros vallas grandísimos y entonces me enviaron en los carros vallas ahora a modelar. Entonces en esa época llegó Claudia Perwis, ellos creo que fueron de un desafío, no me acuerdo, un mono, otra modelo, ya no me acuerdo cómo se llama, Carolina Cruz, y yo andaba de Girardot para acá, de aquí para Girardot con ellos, en los carros, con ropa, vaya, saque lo que quiera y póngase lo que quiera, en discoteca, fui a la discoteca de Charlie, ¿cómo se llama él? El cantante. No me acuerdo. No sé, ya el tal Charlie. Charlie. Bueno, así, seguía mi vida en desorden, terminé bailando, tomándome fotos, porque ya seguía yo encontrando que yo era atractiva y que me pasara a mí eso ahí, que solamente a mí me sacaban y las demás se quedaban allá vendiendo en el almacén y organizando y yo andaba rumbeando en todas las festividades y yo no, pues wow. O sea, ahí pasaste de ser asesora comercial a la modelo del almacén. Y para arriba y para abajo. Un día venía yo bajando en un carro vaya repartiendo y tirando dulce y repartiendo y venía mi papá bajando en la mula. Y en todo el semáforo se para mi papá en la mula y yo acá en el carro vaya y quedamos de frente. Y yo le tiraba así dulces. Yo no podía ese día de la risa porque mi papá como era, mi papá apenas me miraba así. Y yo tirándole dulces por la ventana. Ay, no, eso fue muy chistoso ese día. Nunca lo olvido. Entonces, sí ves, yo seguía encontrando esas cosas que no había visto en mí. Y en la noche, bueno, trabajando en Macumba, me quedé sin trabajo, ya se terminó toda la temporada, ya terminó todo eso, ya entramos a una temporada baja. Ya quedaron las vendedoras que eran de Haciendo, que sí eran súper vendedoras, yo no vendía tanto como ella, entonces pues obvio. Ya solamente trabajaba los fines de semana, entonces ya empezamos a quedarnos un poquito ya en recesión económica, entonces encontré una chica que vivía acá en el barrio vecina. Resulta que la chica era prepago o trabajaba con eso, entonces ella empezó a comentarme cosas, entonces que no, que era que ella iba para las fincas, que estaba con el no sé quién, que estaba con Cise Más, y a contarme como cómo era, y yo dije, no, ¿será que yo sí soy capaz? Entonces yo al ver que estaban los recibos quedados y que no habíamos pagado recibos, yo me empecé a estresar y yo lo medité, yo le dije, no, pues hagámosle a ver qué va a pasar acá, y la verdad no pude. No pude, ya me llevó donde el señor ese que las como que las reclutaba. Del manager o algo así, sí.
Y él me llevó por allá y no, cosas y yo no pude. El tipo me llamó y que es que ya le tengo el cliente y no pude. Yo le dije, no, yo nunca llegué por allá a ese hotel ni nada, no pude, ya dejé la amistad con ella. Yo dije, no, algo me tendrá que salir, pero no puedo con esto. Había conocido unas personas en el Politécnico muy interesadas en mí, pues tenían modo y eso, pero tampoco. Yo les dije, no. O sea, no. Mi interés por los hombres no era el dinero, la verdad, porque había hombres con dinero que querían que yo estuviera con ellos y me dan dinero, pero no era mi interés. El interés era sexual. No, tampoco. Mi interés era sentirme amada, querida, pero yo también quería una persona que me gustara y yo estaba atrayendo hombres como mi papá. Entonces ahí tenía un conflicto fuerte, porque ahora había belleza, atraía gente, pero no estaba atrayendo a la gente correcta, ¿sí? Entonces, finalmente ya trabajando en Macumba una noche, estaba yo en el lobby y llegó un chico. Y el chico, no, yo lo vi entrar y yo, ¡guau! Llegó el príncipe mío. O sea, amor a primera vista. No, soy yo qué flecha. El amor a primera vista sí existe. De una vez yo lo vi, yo quedé así como, ¡guau! En las nubes. Y él llegó ese día, dejó su arma porque ellos son de las fuerzas militares, entonces tenía que dejar su arma, tenía que dejar salvoconducto, todos los papeles, porque allá no podían ingresar nada de eso. Entonces yo recibía en el lobby, guardaba bolsos, guardaba todo y a la salida tenía que volver a entregar, ¿sí? Entonces pasé toda la noche escribiendo el nombre de él en una hoja. Y yo no hacía sino reteñirlo, para que nunca me olvidara el nombre, para que él entró solo con el hermano nada más. Y yo, cuando él salió, entonces él me recibió, yo creo que él notó que era el único nombre que estaba muy repisado. Mira el cuaderno, uy, pero eso está negrilla, pero... Ya caí rompía la hoja. ¿Qué pasó? Tenía mariposas, corazones, sí, no. hasta adornado. Entonces, noté que él se quedó ahí en el lobby, sentado y no se fue. Y ya yo terminé toda mi jornada de eso, sacaron a toda la gente. Cuando yo salí lo encontré allá afuera parado. O sea, te estaba cazando, te estaba esperando. Me estaba esperando y yo, oh por Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué Ese sucedió? hombre. ¿Qué hice? Me estaba esperando. Entonces en esa época, yo no sé si todavía existen, pero en esa época existían los amanecederos. Entonces existía uno acá después del romboy de Mirolindo. Ahí bajando había un amanecedero. Entonces... Que el tema de los amanecedores es porque, por lo menos acá en esta ciudad o en muchas, hay una restricción de hora para las discotecas, que es hasta las 3 de la mañana. O sea, a las 3 todo el mundo para afuera. Ajá. Y entonces hay otros sitios que son más cerrados, más lejanos, etcétera. Y era hasta las 5 o 6 de la mañana. Sí, ya la rumba se sigue. Ese es el amanecedero. Me fuimos para el amanecedero, efectivamente amanecimos ahí. Y bueno, el chico empezó así como a querer tener algo conmigo, entonces pues militar, él se iba, volvía 4 meses, así, me llevó a conocer su familia, duramos 2 años, pero pues digamos que no fue una relación de noviazgo así como súper wow, porque él estaba y no estaba, iba, venía, y yo seguía en mi mundo de locura, porque yo salía a rumbear, yo iba, venía, o sea, yo estaba desorientada emocionalmente, la verdad. ¿Pero le eras fiel? Digamos que sí, pero yo seguía rumbeando. Ok, pero no le eras infiel. No, yo no me llegué a acostar con ningún hombre estando con él. Ah, bueno, pues. Ya terminada esa relación, ya yo me fui porque ya yo estaba súper aburrida, la verdad. Estaba súper cansada con todo. Estaba decepcionada, estaba muy cargada de desamores, de mi papá, de todo. Yo seguía llorando despecho por mi papá. Yo me fui a vivir a otro lado, a trabajar a otra parte y fue peor porque empecé a experimentar cosas más fuertes que no voy a contar ni entrar en detalle. Pero creo que ya fue el momento como de tocar fondo
y de decir, bueno, mamita, despercúdase que esto no está bien. Ya habían pasado casi 4 años de mi vida. Y como en ese mundo loco de experimente cosas, pero nada me satisfacía y cada vez me sentía peor. Entonces, y degradando, o sea, degradándome como mujer, mi dignidad, mi todo, ¿sí? Empecé a perderse como esa parte bonita que yo tenía, se empezó a perder. Entonces ya era la loca, sí, ya no era lo que yo había sido antes, que era la niña de la casa, la que iba con su mamá a la iglesia, la que iba a rezar por los enfermos, la que ya eso se había perdido. Yo andaba en un mundo de locura total, borracha, con uno, con otro, desorientada, fatal. Drogas no. Eso sí, la verdad, sí, nunca se me dio ese tema. Bueno, y entonces ya tú empezaste a sentir, digamos, el peso de todo lo que estabas viviendo, ¿no? De lo que estabas haciendo, o sea, empezaste como a reflexionar un poco, te empezaste a dar cuenta de que lo que estabas haciendo estaba mal, sí, empezaste a identificar Digamos eso. Que no tanto darme cuenta de que estaba mal, sino empecé a sentir más vacíos. Entonces, eso que yo hacía para que me diera satisfacción ya me estaba dejando, era tristeza. Ya no me agradaba tanto de que era la bonita, que me invitaban, sino que yo sentía que eso no, como que no, me daba satisfacción momentánea, pero no estaba llenando lo que yo quería. Porque realmente lo que yo deseaba era amor, respeto. O sea, idealizar como, ahí es donde me encanta Disney. El cuento de las princesas de Disney. De hecho, siempre me ha encantado mucho Disney y mi favorita siempre ha sido la Cenicienta, ¿no? La Cenicienta. Entonces, siempre la Cenicienta encontraba a su príncipe azul, vivimos felices para siempre, ¿sí? Y yo no encontraba ese príncipe azul, yo encontraba sapitos que nunca se convertían. Entonces, la verdad, no era satisfacción absoluta, sino era momentánea. Era el ratico que sentía placer y no más. Y ya. Y tú entonces tú terminaste la relación con el militar con el que estabas, ¿no? Sí, se terminó esa relación, ya, pues... digamos que ahí no hubo amor, más bien fue como gusto, atracción, iba, venía y así. Pero entonces tuve un espacio de quietud, de no fijarme en otros hombres, pero sí me gustó, siempre me gustó, porque en esta época ya no lo hago, el baile, salir, bueno, tenía muchas amistades y eso. Todavía no terminé de estudiar, yo pausé lo que estaba estudiando. Cuando mi papá, dejé un tiempo porque mi papá se fue, entonces yo empecé a trabajar y entonces yo dejé mi carrera ahí en stand-by y me fui de la ciudad, mi papá ya se había ido, mi mamá le entregó los niños, entonces yo decidí irme de la ciudad, no tenía trabajo, ya me fui de trabajar de Macumba, ya Macumba ya no, y entonces llegué a otro lugar. Empecé a trabajar, pero igual, yo pensé que era el cambio por el cambio de la ciudad y no, realmente uno puede ir a cualquier lugar del mundo, llámese como se llame, ¿sí? Pero uno se lleva en el corazón y en la mente sus problemas y los empieza a generar de nuevo en otros lugares. O sea, si ese problema o esa situación no ha sido sanado, no ha tenido un proceso, no hay una convicción, no hay un cambio, pues lo que yo hago es trasladarme con todos mis problemas emocionales, físicos, psicológicos y todo lo que hay detrás, y lo que hago es replicarlos en otro lugar. Entonces lo que estoy haciendo es llevármelos y volviendo nada al otro lugar donde estoy. Entonces exactamente eso fue lo que sucedió. Yo me voy con todos mis vacíos, con todas mis cargas, aburrida, triste, decepcionada con la vida, y en ese lugar empecé a replicar. Entonces, ¿qué hice? Empecé a tomar de nuevo los fines de semana, a fumar muchísimo, mi vacío no se llenaba, a salir de nuevo, hasta que llega el tiempo de tocar fondo, porque en ese espacio y en medio de esas borracheras, yo recuerdo mucho que mi despecho siempre fue mi papá. Es que ni siquiera eran los hombres, era él, o sea, siempre era ahí.
yo lloraba mucho. Entonces yo siempre terminaba cantando Viejo, mi querido viejo de Piero. Entonces a ellos les gustaba mucho Vicente Fernández, Antonio Aguilar, toda esa música. Y yo terminaba loca cantando toda esa música hasta la madrugada, hasta que ya me daba sueño y me quedaba dormida. Entonces empecé a hacer lo mismo. Y en un espacio, fueron pocos meses, en un espacio de esos, en una borrachera, yo di lugar a una persona para que esa persona abusara de mí. Entonces recuerdo que estaba muy embriagada, pero vienen así recuerdos momentáneos, ¿sí? Entonces sí recuerdo el abuso. Al otro día amanecí muy mal porque amanecí confundida y había un amigo que en esa época estaba estudiando psicología y que él siempre estaba ahí cuidándome, siempre, él estaba ahí conmigo, ahí. Entonces yo fui donde él y le conté lo que estaba recordando, lo que estaba sintiendo. Él me dijo, te tienes que ir. Yo le dije, no me puedo ir, porque de esto y eso, le di las causas. O sea, no puedo entrar mucho en detalle, pero finalmente fui donde el padre, recordé lo que mi mamá me había enseñado. Entonces fui donde el padre, me confesé, le dije, padre, me arrepiento, bueno. Salí de ahí, fui a un lugar tranquilo. Recuerdo muchísimo que me quedé mirando como hacia el horizonte, escuchando solamente la naturaleza, y yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estoy? O sea, ¿qué me está pasando? Entonces yo dije, mira, Señor, perdóname, pero yo sí te voy a pedir algo, y es que me des esa persona que va a ser solo esa persona para mí, y que nunca más otro hombre me vuelva a tocar, sino que sea ese hombre. Y ya. Entonces busqué la forma y regresé de nuevo a mi casa y vagué. Ya nadie más supo lo que pasó, ya nadie más supo nada. Ya yo estaba acá juiciosa, ya empecé a buscar trabajo, empecé a dejar de salir ya a tomar y esto, ya empecé como a frecuentar menos, ¿sí?